Bella Swan se va a vivir con su padre al pequeño pueblo de Forks, donde conoce a Edward, un misterioso y atractivo chico, el cual guarda un secreto espeluznante, y es que él es un vampiro. Pero la familia de Edward tiene una peculiaridad, y es que ellos no consumen sangre humana. Lo que acabas de escuchar fue la sinopsis de Twilight, la película protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, que causó un furor tremendo entre los años 2008 y 2012, y que pasó a la historia, pero por ser una de las películas más planas y sin sentido que alguien haya tenido el desfortunio de ver. Esto es Twilight en botellita de coca, así que vamos. La película empieza con Bella diciéndonos en una voz en off que nunca había pensado en cómo iba a morir, pero si moría por alguien a quien ella amaba, no era una mala opción. Lo que nos dice dos cosas importantes. La primera es que se está contando la historia desde una narrativa futura. La vela de el futuro nos está contando lo que ella acaba de vivir. Y la segunda cosa que nos indica esta frase es que ella, al tratar de una película romántica, pues véase el póster, ella nos indica, nos está diciendo que va a morir por el hombre a quien ella ama y que en parte pues tiene razón. Luego de esta frase, Bella se muda de inmediato con su padre a Forks, un padre que adopta el papel del personaje que no tiene una buena conexión con sus hijos, puesto que ha pasado por el divorcio. Entonces, al tratar de una relación afectiva con ellos, inmediatamente él piensa, pues, en su ex esposa. Es un papel que ya hemos visto en otras series y películas. Es un papel demasiado cliché. Y ahora, a partir de aquí, en verdad, la película se torna en un montón de escenas sin sentido, puestas una atrás de la otra. Incluyendo esto, la introducción de los Colen, por ejemplo, o de los amigos de Bella. Y esto evoca a que la película pierda el poco ritmo que iba llevando tras la introducción y la escena de la mudanza hacia Forks. La película se toma la molestia de dedicarle escenas a la introducción de personajes secundarios, como lo son los amigos de Bella, que poco o nada tienen que ver con el futuro de la misma. También toman lugar escenas en el salón de clases, en el comedor, en el estacionamiento, en el restaurante este al que van a comer. Son escenas que de verdad no aportan nada a la película más que gastar tiempo. Ahora bien, la primera interacción entre los protagonistas ocurre en el minuto 17, bastante temprano, la verdad. Y lo más triste de esto es que a pesar de que se empiezan a relacionar desde el minuto 17, la química que se supone deberíamos sentir entre ellos jamás ocurre. Simplemente se pierde, puesto que las escenas que la preceden no tienen relación alguna con esta. Y peor aún, es el comportamiento de estos protagonistas. Mientras que Bella se acerca a Edward porque se siente atraída hacia él simplemente tengo que clasificar su comportamiento como intermitente. Y es que las primeras escenas que interactúan, él se ve neutro, actúa bien en las conversaciones y todo normal. Pero una vez que transcurre una escena o cambian de escenario, simplemente él cambia junto con el escenario, haciendo que simplemente sus conductas no tengan relación alguna. Y ahora aquí va un problema de la película, y es que por el minuto 20 Edward le menciona a Bella que él no puede leer su mente y puede que tú pienses que este diálogo, si es que lo tomaste en serio, es simplemente una analogía a que él no la entiende o no la comprende. Pero realmente poniéndonos en perspectiva y sabiendo que él en verdad lee las mentes, esto deja un sabor de boca bastante malo, bastante agrio, puesto que la misma sinopsis, el mismo argumento de la película nos está diciendo que él guarda un secreto, y dicho secreto ya se está fragmentando desde el minuto 20 de una película de 2 horas. Entonces digo, si el secreto es que él es un vampiro, ¿no deberían guardar ese secreto un poco más en la película?
Pero ahora bien, esto tiene poca relevancia realmente en la película, puesto que el plot realmente se viene abajo 30 minutos después. A los 50 minutos de película se rompe completamente el argumento, dejándonos a nosotros los espectadores una película sin sentido, sin dirección. Y la película aún así trata de retenernos, aún faltando 1 hora y 10 minutos, con escenas del noviazgo que de verdad no tienen ningún peso para la cinta, puesto que él en verdad anteriormente nunca mostró interés en ella. Y de hecho se explica al momento de que él se revela como un vampiro, que prácticamente está diseñado para gustarle a las chicas. Entonces realmente la atracción que siente Bella por él no es natural. Simplemente es atraída porque su genética de él así lo dicta. Y ahora, aparte de todo esto que acabo de contar, vamos con otro punto malo de la película. Y es que los villanos realmente no tienen una razón de ser. Me explico. Los villanos realmente no nos interesan, puesto que aparecen de un de repente en la película solo para aparecer como los malos. No les dan ningún trasfondo. Y es que en la escena del béisbol simplemente aparecen para conocer que Bella es una humana y tratar de cazarla. Y no te miento, solo aparecen por ello, puesto que aparecen 3 minutos y después se van. 3 minutos que son claramente insuficientes para darnos argumentos por los cuales ellos tengan que ser los malos. Solo nos dicen que son vampiros y que este James trata de morder a Bella o comérsela. La verdad tampoco se entiende muy bien lo que le quiere hacer, pero solamente sirve para eso. Y ahora toda la historia de noviazgo que la película nos iba tratando de introducir todo este tiempo se viene abajo, puesto que la película ahora toma el ritmo de proteger a Bella de James, el malo. Y ahora aquí va otra incongruencia de la película. Pues cuando los Collins se están preparando para recibir la visita de James, ellos mencionan que no les gusta pelear con los suyos porque un villano es muy difícil de matar. Y al final podemos ver que uno solo es suficiente y no es precisamente el más fuerte de los Cullen el que logra asesinarlo. En verdad no entiendo cuál era la necesidad de contradecir a la película tanto con este punto. Y ahora no me quiero extender más con los puntos negativos, así es que vamos con el último que me llamó la atención. Y es que si bien se nos cuenta que el padre adoptivo de Edward, el doctor, es el que le salvó la vida a Edward cuando estaba muriendo y por eso optó por transformarlo, no entiendo por qué no dejó la transformación de Bella transcurrir, puesto que ella también estaba muriendo. Esto simplemente rompe con los ideales del personaje y de toda la familia en general, para que al final Edward decida extraer el veneno y evitar la transformación. Twilight no tiene todo mal, pese a que tiene malas actuaciones, malos movimientos de cámara, extremadamente muchos cortes, en su mayoría escenas sin trascendencia o de relleno, efectos especiales bastante cuestionables y una historia bastante burda. Cabe mencionar que tiene un punto bueno y es que el soundtrack y la banda sonora en general pues es del agrado, va con el entorno edgy, emo, que le trataron de dar a la película. También algo que hay que resaltar es que la batalla final no estuvo nada mal, pese a los efectos especiales. La idea y la ejecución fueron bastante aceptables. Esta batalla final tiene buenas escenas de acción y puedo decir que se disfrutó más cuando están maltratando mucho a Bella. Y ojo, no quiero decir con esto que me gusta ver ese tipo de escenas, sino que simplemente por la atmósfera que estaban manejando, quiero decir que la escena tiene remoto sentido, puesto que pese a las acciones que se llevan a cabo en esta, las acciones a ti como espectador te pesan o sientes algo al ver ese tipo de maltrato. Así que puedo decir que fueron bien desarrolladas. Ahora bien, ¿cómo podrías mejorar Twilight? Bueno, se puede mejorar bastante simple. Primero que nada, haría algo con los personajes secundarios, con los amigos de Bella, puesto que ellos
realmente no aportan nada a la historia. Tendría que añadir una subhistoria donde ellos fueran relevantes junto a su papá y a lo mejor algún otro habitante de Forks. Al igual que le den un trasfondo a la relación de Bella y su papá, puesto que ellos simplemente se relacionan con pocos diálogos y muy pocas veces en la película. Y así con un trasfondo un poquito más entre la relación entre ellos dos, a ti como espectador te daría un poquito de preocupación al momento de que James va a la casa de Bella y que ella se tenga que marchar, puesto que no quiere que lastimen a su papá. Así tendría sentido esa escena. Y sobre todo indagaría en este efecto que tiene Edward hacia Bella, puesto que no creo que sea la única que sea atraído por él. Y me gustaría que fuera un poquito más obvio esto que la atracción que ella siente no es natural, sino que simplemente, como él mismo lo menciona, él está diseñado para eso. Entonces me gustaría ver un poquito más de, se podría decir que competencia de otras chicas. Y finalmente cambiaría completamente a los villanos, puesto que, como lo mencioné, no tiene nada de trascendencia. Es más, en la escena donde Bella conoce a los Cullen, se nos menciona que uno de ellos apenas se está readaptando a la vida como consumidor de sangre animal. Agregaría unas escenas donde se nos explique de dónde viene este sujeto y unas escenas de relación con los Cullen para que se vea sumamente afectivo. Y finalmente hacer un plot donde él mismo no se pueda controlar y él sea el villano de la película, donde los Cullen asesinen a este vampiro que consideraban parte de su familia y así tanto para los personajes como para nosotros nos hubiera importado el villano, no nada más tendría que ser un villano porque sí, pese a que a lo mejor no tiene una razón. Podría tener un trasfondo que nos llegue a interesar de él. En lo personal, Twilight se me hizo una película de valor nulo, valor cero, pero sin embargo se me hizo entretenida puesto que no paraba de ver los detalles que mencioné en el video. En fin, muchas gracias por ver este video y déjame decirte que te espero para el siguiente.